central. Ahora sí, nosotros vamos a desarrollar el tema anunciado antes de la pausa. Vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito que lamentablemente, como todos los años, han involucrado centenares de familias en nuestro país. Por eso es que ya estamos con nuestros primeros invitados en estudio. Se dará la bienvenida al señor Adrián Revilla, el expresidente de la Asociación Cruzada Vial, la doctora Elvira Moscoso, jefa de la SUTRAN, y al general Enrique Medri, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana, gracias por su compañía, y en principio me gustaría empezar esta conversación con la doctora Moscoso para que nos comente un poco si es que se ha registrado algún tipo de incremento en las cifras en cuanto a los accidentes de tránsito en nuestro país. Sí, buenos días. Las cifras que nosotros manejamos son las cifras de carreteras. Los accidentes en carreteras el año pasado, entre el 21 y el 24, digamos hasta el 25, teníamos registrado 11 accidentes a nivel nacional, y este año hay registrados 5 accidentes a nivel nacional. En la cantidad de fallecidos, hay la misma cantidad, 6 fallecidos en el año 2010, 6 fallecidos en el año 2011, y a nivel de heridos ha habido una reducción importante, de 55 que fue el año pasado, este año ha habido 35 heridos. Pero todo esto solamente en carretera. Solo en carretera. Solo en carretera. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel urbano? Bueno, ahí hay otra situación mucho más difícil, porque es una situación que tiene que ver con el día a día, el ciudadano, el peatón, los conductores particulares, y sobre todo el índice de accidentes por ebriedad siempre repercute más en la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, nos gustaría, incluso lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, nosotros nos sorprendemos un poco. Si bien es cierto, pues las cifras de accidentes de tránsito en carreteras ha disminuido en el día a día, en el plano urbano, pues continuamos viendo, pues todos los días somos testigos de accidentes de tránsito lamentables. Y justo se lo comentaba, señor Revilla, y le decía, ¿por qué es que si es que hay tantas campañas de llamado de conciencia social, de conciencia cívica, de conciencia vial, ocurren y siguen ocurriendo todos los días accidentes de tránsito? Porque lamentablemente no hay nada organizado. O sea, lo que necesitamos es alguna entidad que realmente organice esto. No estamos hablando de SUTRAN, estoy hablando de lo que es tránsito y seguridad vial. Tenemos por un lado el Ministerio de Transportes, que es el que da las normas, por otro lado tenemos abajo de él los municipios, pero no hay nadie que coordine realmente en forma efectiva las acciones que tienen que hacer unos con otros. Para generar una campaña de educación vial tenemos que atacar 3 frentes. Uno, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Segundo, todo lo que tiene que ver con el aspecto legislativo y digamos que se cumpla realmente con las normas y se ejecuten las sanciones. Y en tercer lugar, un cambio de comportamiento de los usuarios, tanto de los que manejamos como los peatones. Y eso tiene que ser coordinado. Es una campaña a largo plazo. Tenemos casos de hace muchos años, nuestro país vecino Chile, que creó la CONACET. Y la CONACET es una entidad a la que le respeta todo el mundo. Depende del presidente, está muy cercano a la presidencia de la República. Y en el caso del Perú tenemos, del cual he sido también miembro, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, pero que lamentablemente no llega a tener la autoridad o el poder que debería tener para que se ejecuten las medidas. El propio presidente aquí presente nos podrá indicar en qué medidas se está tratando de avanzar en eso, ¿no? Porque sería muy importante tener una autoridad que realmente sea la que gerencie todo el tema del tránsito y seguridad vial en el país. Claro, y en ese sentido, señor general Medri, ¿cómo se puede hacer un trabajo articulado? Usted que es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Bueno, efectivamente el trabajo articulado es trabajo del Consejo Nacional, o sea, su función primordial es articular las autoridades que tienen que ver con seguridad vial y transporte, para poder ordenarla y encauzarla, y sobre todo cumplir políticas propias en materia de seguridad vial, ¿no? Un poquito quería abundar con respecto a las estadísticas, porque nos vamos a dar cuenta en el transcurso del año cómo se están manejando las políticas. Por ejemplo, en cuestión de transporte por las vías nacionales, por carreteras, efectivamente hemos bajado con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos 891 muertos, ahorita estamos con 130 muertos, 740 muertos. O sea, ¿qué implica? Que las políticas en cuanto a SUTRAN, el control de velocidades, ha obligado a atomizar un poco lo que es accidentes y también con consecuencias muertes. Tolerancia cero. Después, con respecto a las autoridades en cuanto a la zona urbana, que es lo que más nos preocupa, vamos a tener los indicadores, nos dicen pues que ha subido, y ha subido en 1.4 con respecto al año pasado, ¿no? ¿Y esto qué plaza? Que el Ministerio de Transportes, a través de las normatividades que implanta a nivel nacional, las fiscaliza, pero a veces los gobiernos regionales, en este caso los alcaldes, no cumplen con las normas, alteran en este caso los límites de velocidad. Por ejemplo, para la zona urbana debo estar 35 kilómetros por hora, no debo pasar de 35, sin embargo la ponen a 50, 55, como en algunos casos, y acá propiamente podemos verlo, ¿no?
Y así, paralelamente, no tiene mucho lo que se llama por la parte de conciencia y seguridad a través de los consejos regionales, que recién justo lo estamos retomando y hemos tenido una reunión con todos los secretarios y directores regionales para que estas políticas pues avancen y logren el objetivo de disminuir en la parte urbana. Y así, pero ¿esto a qué se debe? También hay muchos factores que influyen los accidentes. Por ejemplo, hay incremento de parque automotor, que no hay incremento de vías. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Cada año 250.000 unidades nuevas salen a circular en las vías nacionales como también en las zonas urbanas, como también personas. Entonces hay más intercambio, más incremento de vías, no hay incremento de vías, pero sí de vehículos y de personas, lógicamente va a incrementar los accidentes. Y eso es lo que ha pasado. En la zona urbana ha crecido los muertos como también los accidentes, porque hay mayor cantidad de vehículos circulando. Entonces, en definitiva, una mejora de infraestructura es lo que también se requiere urgentemente. Y bueno, lo que tenemos que preocuparnos es justamente crecer en infraestructura antes de crecer en parque automotor. Y ese es trabajo netamente de los gobiernos regionales y los alcaldes, ¿no? Y claro, esto no es tanto parte del gobierno. El parte del gobierno es crecer en vías nacionales, carreteras, transoceánicas, de norte a sur, mantenerlas, pero dentro de la zona urbana es con los alcaldes y los gobiernos regionales. Claro, y ahí es donde tenemos que incidencia. Preocupémonos por la vida de las personas, pero a través de ¿qué? De acciones conjuntas. Más carreteras, más vías internas, más carreras de penetración. Y también las campañas que sean mucho más intensivas. Y en ese sentido nosotros hemos sido testigos y hemos difundido muchas de las que pues ponen en flor a la Sutran. Sí, adicionalmente a lo expresado, creo yo que en nuestro país no estamos acostumbrados a fiscalizar, ni a ser fiscalizados. Cuando se implementan normas hay que cumplirlas. Eso lo decimos, pero a la hora de la práctica no se aplica. Tengo casos en estos días en los cuales hay efectivamente gobiernos regionales que no han participado en la fiscalización o gobiernos municipales que están de vacaciones porque es feriado, cuando son los días de mayor trabajo. Entonces tenemos que fiscalizar. ¿Cuáles son los gobiernos regionales? Por favor, hay que hacer la denuncia específica. Bueno, Puno no ha participado y justamente Puno es una de las regiones que tienen más accidentes y lo ha tenido también el año pasado. Y en este año que han habido 5 fallecidos, pues se han dado 1 en Cusco, 2 en Lima y 2 en Puno. Entonces Lima, bueno, es una ciudad mucho más grande, abarca mucha mayor cantidad de unidades, pero no se aceptaría esto de regiones más pequeñas. Y uno de los accidentes de Puno ha fallecido una canadiense, por ejemplo, tres fallecidos ha aportado en esta búster o ómnibus, y era una autorización del gobierno regional de Puno, que utiliza la carretera como lo utilizan en varios lugares del país, porque la carretera es un vínculo de comunicación incluso dentro de la región. Entonces, si la autoridad que autoriza tampoco va a ejercer su labor de fiscalización, pues la impunidad está en las calles, ¿no? Y Sutran no está presente en todas las regiones. Nosotros tenemos presencia en 9 regiones. Por efecto de los viajes, hemos mandado gente, tenemos 19 regiones, por eso es que estamos en Puno, y en Puno he recibido la información de que ha habido agresión incluso a los inspectores, pero no hay un respaldo. Felizmente la policía siempre está con nosotros, la Fiscalía en Prevención del Delito también. Esta misma actitud la hemos visto en Huánuco, que tampoco ha habido presencia, y más bien hay agresión por parte de quienes nosotros estamos tratando de salvar sus vidas. Así que hay que tener un poco más de conciencia desde el punto de vista de la autoridad misma y desde el punto de vista del propio pasajero, que tiene que colaborar con la fiscalización. Y el cambio tiene que partir desde arriba, pues desde la autoridad, y es cierto, no todos son buenas voluntades.